Bueno, este video que les comparto vamos a hablar un poco de lo que es dibujo de detalles o cómo vamos a hacer bocetos ya de lupas o detalles que queramos sacar del objeto o del lugar en que estemos representando. Voy a presentar una serie de alternativas. Algunos van a ser detalles bidimensionales, otros van a ser detalles tridimensionales, ¿sí? Eh, Sigue siendo un boceto, esto es importante, no estamos hablando de una ilustración ni un dibujo de detalle, tenemos que seguir manejando el concepto del boceto. Lo que pasa es que ya estamos hablando de que no estoy manejando un lugar o un objeto completo, sino que estoy centrándole la atención a algo particular dentro de ese lugar o de ese objeto, ¿sí? Entonces aquí voy a trabajar el ejemplo. Acuérdense que aquí hay algo muy importante y es que yo lo estoy manejando con fotografía para facilitar la grabación del video, pero yo los sigo exhortando y los sigo invitando a que hagan sus procesos de dibujo directamente en el sitio y no desde una fotografía, ¿sí? Obviamente cuando estamos hablando de dibujos de detalle hay una ventaja muy grande y es que él me permite poder acercarme un poco más, porque aquí ya no importa mucho la posición del observador con el lugar, sino yo poder detallar lo que yo estoy observando, o sea que muévanse, se corren a un lado al otro, se acercan un poquito para que puedan percibir el detalle de eso que ustedes quieren representar. Aquí yo estoy representando como si yo estuviera muy cerca a esta ventana, ¿sí? Y la voy a representar, voy a hacer un pequeño detalle en dos dimensiones. No me voy a concentrar mucho por la profundidad, sino que aquí lo que quiero mostrar es el detalle de esta pequeña ventana con la reja y la textura que está alrededor. Sigue manejándose o tienen que seguir trabajando el concepto o el principio de la proporción. Acuérdense que ustedes no van a estar allá acercándose con una cinta métrica a tomar medidas, sino que tienen que trabajar mucho desde la observación y desde la proporción. O sea, aquí por ejemplo lo que pueden hacer es un ejercicio en donde ustedes definan cuántas veces el ancho de esta ventana se repite en el alto. ¿Sí? Pueden utilizar su lápiz para poder medir. Por ejemplo, pueden decir, bueno, yo estiro mi lápiz y yo identifico que esta es la proporción y se repite una, dos, tres veces. Entonces es buscar esa herramienta que les permita como tener una percepción, no tanto de la dimensión, sino de la proporción. Aquí, digamos, podríamos decir que esto es una ventana en donde el ancho se está repitiendo dos veces y tenemos una relación 2 por 1. Entonces yo voy a empezar desde ahí y voy a trazar entonces un rectángulo donde voy a definir que esto es mi ancho y básicamente me aseguro de repetirlo dos veces. Si se están dando cuenta, utilizo una medida básica, no es un tema preciso ni estoy utilizando un escalímetro, es la proporción y es observación porque es un boceto. Más o menos podríamos decir que esta es la proporción de ese vano. Obviamente tengo que hacerle el arco, entonces le saco la forma conservando la proporción, ¿sí? Y empiezo ya a marcar ese resto de esos elementos detallados. Importante, percibo yo aquí que hay un arco. Lo mismo puedo medir este ancho de este arco, lo puedo relacionar con base a este ancho. Podríamos decir que esta medida es la mitad de esto o un poco menos de la mitad. Entonces, con base a eso, yo puedo ir más o menos trazando una proporción de lo que ese arco puede ser. Pero si se están dando cuenta, las medidas se hacen de esa manera. O sea, ¿cuántas veces se repite un elemento? Y con base a eso voy sacando las proporciones, ¿sí? Entonces, esta medida, ¿cuántas veces se repite aquí? O puedo tomar la medida de la reja o la medida, sí, o sea, ustedes ya definen, pero básicamente es un tema de proporciones en donde van haciendo y van trazando los elementos principales. Aquí trazo lo principal que está compuesto en este elemento de detalle.
Yo me estoy demorando un poco más porque les estoy explicando, pero seguramente cuando ustedes estén en el sitio, ustedes no están conversando como yo lo estoy haciendo, sino que ustedes están directamente dibujando y va a ser un proceso mucho más ágil, créanme que sí. Aquí yo porque les explico y les voy como mostrando cómo va el proceso como tal. Entonces aquí ya tengo como lo básico, ¿sí? Luego empiezo a trazar, digamos, los elementos primordiales de esto, que es como la textura de ese ladrillo, ¿sí? O sea que podríamos ir diciendo, ojo, no voy a contar cuántos ladrillos hay de acá a acá y me voy a asegurar que queden perfectamente repetidos. No, es el principio, es la esencia. Y yo sé que la esencia al fin y al cabo es un tema de que esto se va a ver de esta manera. Si se están dando cuenta, estoy haciendo primero unas líneas, ¿sí? Pero como es un detalle, seguramente voy a empezar es a que se empiece a identificar ese ladrillo un poquito más marcado, porque ya es un acercamiento, mientras que en los videos anteriores no era un acercamiento, entonces el ladrillo perfectamente se podía marcar simplemente con unos trazos horizontales. Aquí ya se empieza a notar un poco más porque estoy acercándome a ver esto, ¿sí? Y de la misma manera voy a hacer estos ladrillos que están aquí. No voy a contar cuántas hiladas están. Voy a basarme como más o menos en la proporción y voy a trazar algunas. Puede que me salieran más o me estén saliendo menos, pero esto no viene siendo lo importante de ello, ¿sí? El hecho es que aparezca más o menos una guía y con base a eso, más o menos, vuelvo y repito, hago digamos como el detalle del ladrillo. Si se están dando cuenta, aquí yo no estoy muy concentrada en que, es que este ladrillo es un poquito más largo, un poquito más corto, no. Es como que se entienda el principio del ladrillo, ¿sí? Si están viendo, esto por ejemplo es muy irregular, o sea que aquí lo importante es que se note que estamos trabajando una textura, ¿sí? No tiene que ser muy detallado, sino que vuelvo y repito, que se capture la esencia de lo que quiero representar. Si se están dando cuenta aquí en el dibujo, a mí no me quedó exactamente igual a lo que estoy viendo yo en el lugar, pero se entiende que es una pared en ladrillo y eso es lo importante, ¿sí? Aquí luego yo me doy cuenta que hay un detalle especial, aquí hay como unos elementos y luego esto cambia como el sentido, ¿sí? Entonces yo empiezo a ver aquí algo que es importante que se note, donde aquí tengo el ladrillo de manera horizontal, pero se genera una trama como interesante, en donde aparecen unos ladrillos en el otro sentido, ¿sí? Que se entrecruzan con unos que están en sentido horizontal. Si se están dando cuenta, no estoy pensando en la perfección del dibujo, ni que quede esto perfectamente horizontal. Vuelvo, insisto, es un boceto, ¿sí? Entonces ahí, digamos, se va sacando como ese principio del detalle, la lupa, el acercamiento de lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Y por último, pues manejo este elemento que es importante seguramente, que es el de la reja. No tengo que entrar tampoco en mucho detalle, ¿sí? Lo marco, ¿sí? Seguramente estos elementicos son importantes porque le dan como esa textura al enrejado, ¿sí? Y aquí me doy cuenta que él marca como unos punticos aquí en estos cruces de la reja. Y si se dan cuenta, no necesito más. Ya con esto que estoy aquí marcando, al menos ya se está notando que es un elemento de una reja. Ya digamos, ustedes le pueden empezar a meter más detallitos si quieren que se empiecen a notar, de pronto que se vea como la doble línea, si creen que vale la pena, para que se note un poquito, para que se note un poquito más que es un elemento que tiene un espesor, ¿sí? Y ahí digamos van marcando y van manejando estos elementos. Entonces esta sería la manera como ustedes pueden generar estos acercamientos y estas lupas, algunos elementos o algunos detalles del lugar en donde ustedes estén dibujando. Cuando estamos hablando de un detalle bidimensional, no va a importar mucho la posición en la que ustedes estén con lo que están observando,
pueden acercarse, pueden moverse, se pueden desplazar, ¿sí? Porque lo que ustedes quieren capturar es la representación bidimensional, o sea que ahí no importa mucho dónde estén ubicados, sino que lo puedan ver bien. Acérquense si se tienen que acercar, ¿sí? Y con base a eso ya vamos sacando, digamos, inicialmente lo que es un dibujo en 2 dimensiones, ¿sí? Obviamente pueden empezar a introducir algunos elementos adicionales, texturas, sombras, o sea, ya eso ustedes lo pueden ir manejando a su gusto dependiendo pues como de qué tanto le quieren manejar, ¿sí? Meterle un poquito como de textura, rugosidad, y le pueden ir metiendo algo como de sombritas, luces y sombras, ¿sí? Y si se dan cuenta, no es un tema detallado, pero al menos le genera un poquito como de sombra, de profundidad al dibujo como tal, ¿sí? Y de esta manera, digamos, finalizamos lo que es la representación de un boceto en 2 dimensiones. Otra alternativa para sacar bocetos de pronto de lupas y detalles puede ser cuando hablamos de texturas. De pronto, dentro del lugar en donde ustedes están representando, hay unos elementos importantes para mostrar, y pueden ser de pronto, o pueden ser texturas de pared, lo que vimos un poquito en el anterior de esa pequeña ventana, o de pronto les parece que vale la pena o es importante mostrar las texturas del piso, ¿sí? Ahí también estaríamos hablando de un boceto 2D. Aquí tampoco importa mucho cuál es la posición que ustedes tienen con lo que están observando, porque ya esto es un ejercicio de abstracción, o sea, ustedes van a estar en el lugar. Aquí yo estoy mostrando, vuelvo, insisto, muestro con fotografía, pero lo ideal es que ustedes van a estar en el lugar observando, recorriendo el sitio. Y si ustedes ven en la imagen de abajo, yo ahí estoy en un parque, y lo que tenemos es un espacio central circular, ¿sí? Y de manera radial aparecen unos corredores y se generan como unas direcciones y unas texturas radiales. Entonces, de pronto es algo que yo percibo y yo digo, esto es importante mostrarlo, ¿sí? No tanto como tal una perspectiva de lo que yo estoy viendo, sino que yo puedo hacer perfectamente un boceto en planta, un bocetico en planta bidimensional que muestre cómo están manejadas esas texturas dentro del lugar. Y esto es básicamente lo que yo voy a hacer. O sea, yo estoy observando el lugar, no voy a representar tal cual lo que vea, sino que hago una abstracción, y con base a lo que yo observo, yo sé que estamos hablando de un elemento radial como tal. Solo voy a hacer un detalle, que es lo que estamos viendo en la parte de arriba. No voy a hacer la plazoleta circular completa, sino que solamente voy a manejar uno de los pedazos. Eso quiere decir que no voy a hacer el círculo completo, sino que voy a hacer solo uno de esos tramos, ¿sí? O sea que podríamos estar diciendo de que yo voy a trabajar, ¿sí? Una parte, pero de alguna u otra manera se genera, digamos, una relación radial como tal que me permite más o menos mostrar cuál es la intención, ¿sí? O sea que lo van a manejar en 2 dimensiones, ¿sí? Pero lo importante de esto es que ustedes muestren cómo se están manejando esas texturas y diferenciar esas texturas, ¿sí? Entonces yo veo que aquí se maneja un cordón en un material que diferencia, ¿sí? Aquí yo ya estoy viendo que hay una parte un poco más gruesa en donde se ve una placa con una textura que cambia, ¿sí? En donde ya se ven es como unos elementos con estas pequeñas texturas. Si se están dando cuenta, no es mucho el detalle, pero es lo que me permite diferenciar lo que está pasando aquí con lo que está pasando allá. Mientras que yo aquí ya estoy viendo que es más como una textura de concreto, ¿sí? Y luego aquí voy a ir viendo otra textura que es como el cemento o el concreto, un poquito como abusardado, y aquí parece que se alcanza a ver como una rejilla, ¿sí? Entonces voy mostrando esos elementos, ¿sí? Y acá empiezo a ver ya como esta tableta, ¿sí?
que si se están dando cuenta no está en posición radial, sino que yo veo que ella parece es como alineada y va girando a medida que van pasando los elementos, ¿sí? Entonces aquí, digamos, se va marcando esa diferencia de texturas, ¿sí? En donde ya, digamos, se va marcando en este boceto, que es un boceto de dos dimensiones, pero es un bocetico en planta que me permite ir mostrando cómo es el manejo de texturas en ese lugar, ¿sí? Aquí yo ya, por ejemplo, puedo marcar que esta es una matera, ¿sí? La pongo un poquito más gruesa, ¿sí? O sea, si aquí no hay plantas, esto es un plano de agua, pero si fuera a ser con vegetación, ustedes pueden entonces empezar a poner elementos de vegetación. Vuelvo, insisto, no está manejándose con vegetación, pero en caso de que ustedes quisieran mostrar de que hay una relación entre zonas verdes y zonas blandas, entonces pueden irlo como marcando, ¿sí? Aquí empieza a pasar algo interesante y ustedes pueden empezar a poner anotaciones. Yo aquí puedo poner que esto es concreto, aquí yo puedo poner que esto es tableta, ¿sí? Esto, si no estoy mal, es una tableta precisamente para las personas con movilidad reducida, las personas que tienen discapacidad visual, porque ellos pueden identificar esta textura. Entonces, digamos, esto ya lo podemos investigar y decir, bueno, exactamente cómo se llama esta tableta, ¿sí? Entonces yo por ahora voy a poner que es una tableta para las personas que tienen discapacidad visual. Y yo puedo empezar a también poner anotaciones en mis bocetos. Los bocetos, acuérdense que lo que tienen que hacer es brindarnos información. Y en algunas ocasiones podemos poner textos, podemos poner aclaraciones, ¿sí? Que nos permitan de pronto ir complementando lo que estamos dibujando, y de esa manera ustedes también pueden hacer detalles de texturas, ¿sí? Como en este caso que estoy manejando una textura en planta, pero vuelvo e insisto, sigue siendo un boceto, no es un plano detallado, no es un plano hecho a escala. Si se están dando cuenta más o menos mirando la proporción, aunque la imagen de pronto puede afectarlo, puede que no esté manejando exactamente la relación largo-ancho, digamos aquí no conservé mucho la proporción, traten de hacerlo, ¿sí? Pero lo más importante es mostrar ese manejo de texturas que encontré y que identifiqué en el lugar. Texturas que pueden estar en el piso, texturas que pueden estar en la pared, o sea que de esta manera pueden ustedes abstraer, o sea, estar en el lugar, identificar la forma, la proporción, ¿sí? Y con base a eso hacer estos pequeños boceticos en planta, boceticos en alzada, que les permitan mostrar cosas importantes de ese lugar que ustedes quieren representar. Una tercera situación en la que podemos estar expuestos cuando estemos sacando estos bocetos de detalle puede ser que en primera instancia podríamos decir que es un detalle que yo puedo sacar en dos dimensiones. Sin embargo, existe una herramienta muy fácil de manejar en donde yo puedo partir de un boceto 2D, pero le puedo brindar profundidad trabajándolo como una perspectiva a un punto de fuga, y es como lo que tengo aquí. O sea, la base sigue siendo dos dimensiones porque es una posición frontal, pero podemos añadirle un poco de profundidad respetando el principio de la perspectiva a un punto de fuga, y eso le puede enriquecer un poco ese boceto sin que siga siendo un boceto y siga siendo, digamos, algo estimado al fin y al cabo. O sea que aquí voy a partir inicialmente de lo que es la base de la puerta, principalmente como ese elemento bidimensional. Parto obviamente otra vez del concepto de la proporción. Podríamos decir que aquí estamos hablando más o menos del mismo principio. El ancho se repite 2 veces para el alto, entonces con base a eso voy a establecer un ancho inicial y este ancho lo repito 2 veces para establecer el alto y tengo una proporción inicial, ¿sí? Y con base a eso ya defino el arco,
Sacamos el arco más o menos estimándolo, ¿sí? Luego me doy cuenta que cuando finaliza el arco es cuando aparece este elemento que es el elemento, digamos, como en ladrillo, el arco en ladrillo que empieza a aparecer, ¿sí? Pero entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a mezclar un poquito esas dos dimensiones con la perspectiva a un punto de fuga. Acuérdense que si estamos hablando de perspectiva, yo tengo que partir de una línea de horizonte. Ahora, ¿qué me doy cuenta? Esa línea de horizonte está por debajo de ese arco, si ustedes es pues lo que más o menos alcanzamos a percibir. O sea que yo podría decir que esa línea de horizonte la voy poniendo acá. Sin ponerme a hacer un análisis profundo dónde está el punto de fuga, yo lo voy a poner en el centro, yo no me voy a complicar. Este va a ser mi punto de fuga. ¿Eso qué significa? Que todas las profundidades empiezan a salir de acá, de ese punto de fuga, ¿sí? Y eso me va a permitir irle brindando algo como de profundidad, ¿bien? O sea que aquí, digamos, partiendo de la puerta, le puedo dar una profundidad al vano, aquí obviamente como para que conserve la proporción. Entonces le sacamos esa profundidad. La misma profundidad se la tenemos que sacar al arco, aquí la alcanzamos a ver. Entonces le sacamos esa profundidad del arco, ¿sí? Y luego ya le vemos, por así decirlo, el ancho de este elemento, ¿sí? Entonces ya le sacamos como el ancho por acá. Ah, perdón, este va hasta acá, porque esta es la profundidad que le estamos dando. Aquí borro un poquito para que no nos confunda. Y acá ya está el frente de ese arco, ¿sí? Eso quiere decir que este es el frente. Aquí tenemos ese frente del portón. Y esto es la profundidad, ¿sí? Entonces tenemos el frente y tenemos la profundidad que ya va hacia acá. Todo lo que va a ser profundidad va a quedar hacia acá, porque para eso hemos puesto este punto de fuga, para que la profundidad siempre esté dando aquí, ¿sí? Entonces ahí ya más o menos se van viendo como la textura de ese portón y la profundidad. Incluso podemos darle un poquito con las sombras le podemos dar un poco de profundidad para que sepamos que esto está como al fondo, ¿sí? Aquí este elemento remata, entonces yo se lo puedo estimar, darle como ese elemento de remate que es un poquito más grueso. No estoy entrando en mucho detalle, si se están dando cuenta, pero al menos ya le empiezo a dar un poquito más de fuerza de que hay un elemento que está rematando ahí, ¿sí? Y ahí empiezo, digamos, como a detallar algunas otras cosas, ¿sí? Pero digamos, mezclo un poquito el 2D con la perspectiva, ¿sí? Entonces ahí ya voy manejando. Acá manejamos esa textura, pero el hecho de brindarle algo de profundidad, ya esto va a mejorar y empieza a comprenderse de que esto efectivamente está en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces ya lo frontal se ve como si estuviera en fachada, pero la profundidad se va a ver fugada. Entonces eso me permite que se note que esto está en perspectiva. Y repetimos lo mismo, ponemos esa textura, el frente se va a ver como si fuera en 2D, ¿sí? Pero entonces le brindo ese efecto en perspectiva mandando esa textura del ladrillo hacia el punto de fuga. No está siendo muy perfecto, acuérdense que sigue siendo un boceto, no me interesa detallar mucho, pero que se respete un poquito pues ese principio de la perspectiva. Y ya digamos aquí, por ejemplo, el detalle de la puerta. Esto no le tenemos por qué dar un detalle
en 3 dimensiones. Esto puede quedar perfectamente en 2 dimensiones, ¿sí? Poner los elementos aquí. Que al menos capturen la esencia, ¿sí? En últimas, lo que yo aquí quiero representar es ese portón. Entonces le pongo que esto es una textura, unos tablones en madera, entonces le pongo esa textura, pongo los herrajes. De pronto puede ser interesante que también aparezcan estos elementos que se ven aquí de alguna u otra manera. Y eso ya le empieza a brindar un poco más de detalle al dibujo sin que deje de ser un boceto, ¿sí? Entonces ahí ya digamos se va manejando. Obviamente no me interesa sacar toda la fachada, estoy haciendo un detalle de la puerta que se perciba, digamos, como los elementos más importantes. Por ejemplo, puede ser interesante que aquí se alcance a notar un poquito lo que está pasando frente a la textura del piso, que aquí se alcanza a ver la cerámica en este sentido, pero acá va a haber una textura que está en el otro sentido. Entonces ahí ya empiezan a jugar también unas texturas con las otras, ¿sí? Aquí de todos modos parece que hay un elemento que sale, que es estas columnas que salen acá. Ya ustedes verán hasta qué tanto le dan el detalle. Que se alcance a percibir. Pero el centro de esto sigue siendo la puerta, o sea que no necesitan que se vea absolutamente toda la fachada, sino que se alcanza a percibir que hay una continuidad. Pero el centro sigue siendo la puerta, ¿sí? Y ahí ya empezamos a intercalar con algunas texturas. En esta igual vale la pena darle la continuidad a la textura sin necesidad de completar el dibujo. Pero al menos eso captura, vuelvo e insisto, la esencia de lo que es, ¿sí? Y empezará a ver esa profundidad de la puerta con este arco, las columnas que sobresalen. Entonces de esta manera también partimos de un boceto que inicialmente se puede estar pensado en 2 dimensiones y hay muchos elementos que se van a ver en fachada, pero el hecho de meterle un poco de profundidad, ¿sí? Empieza a generar un poquito más de interés en ese detalle que estamos nosotros ahí como percibiendo. O sea, ya formalmente se empieza a ver un poquito más interesante jugar con las texturas, con la profundidad. O sea que esa viene siendo otra manera como podemos hacer este tipo de lupas o este tipo de detalles. Ahora, ya digamos pensando en hacer detalles tridimensionales, o sea, ya no estamos hablando de lupas bidimensionales, ya sean texturas en planta, en alzada, detalles de fachada, detalles frontales donde podamos brindarle algo de profundidad. De pronto me interesa poder mostrar de una mejor manera la profundidad y la tridimensionalidad de algunos detalles, ¿sí? Pero no necesariamente significa que yo tengo que hacer algo en perspectiva, ¿sí? Entonces aquí tampoco importa mucho la posición del observador, sino que ustedes identifiquen muy bien cómo está construido este elemento y cuál es la relación de las profundidades y de los anchos del elemento. Y podemos hacer perfectamente bocetos tridimensionales de forma axonométrica, o sea, podemos hacer axonometrías o isometrías, es válido también. O sea, son diferentes recursos y ya ustedes tienen que identificar cuál usar. Digamos que yo quiero sacar el detalle de esta pilastra que está aquí adosada en esta fachada y pienso que la mejor manera de mostrar esa relación es hacer una lupa
tridimensional, pero la voy a hacer axonométrica o isométrica. ¿Eso qué quiere decir? No me preocupo mucho por línea de horizonte, puntos de fuga, sino que simplemente tengo presente que van a existir tres tipos de direcciones: las longitudes, las profundidades y las alturas, y todas estas van a ser paralelas. Todas las longitudes serán paralelas, las profundidades van a ser paralelas entre sí, y obviamente tengo las alturas. Entonces, con base a eso voy a hacer un boceto 3D, o sea, ahí pueden ustedes recorrer, acercarse, mirarlo, porque lo que les interesa es hacer una representación tridimensional sin ser reflejo tal cual. Entonces, digamos, yo lo que voy a hacer es que voy a partir de una axonometría y voy a trabajar estas tres direcciones. Estas van a ser las bases de mi dirección. Aquí voy a trabajar longitud, aquí voy a trabajar profundidad y aquí voy a trabajar altura. Perdón, enderezco un poco para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Sí? Luego entonces, igual, con base a la observación, ustedes tienen que trazar. Lo más importante son las proporciones, que se respeten las proporciones. Y básicamente es lo mismo. O sea, si yo veo, por ejemplo, este basamento, podríamos estar hablando de que la relación profundidad con longitud, podríamos estar hablando de más o menos una relación 2,5, o sea, no es 1 por 2, sino 1 por 2,5, porque yo pienso que esto es un poquito más largo. O sea que si yo digo que esta es mi profundidad, esta medida la voy a repetir 2 veces y un poquito más, ¿sí? Y luego, si veo la altura, podríamos decir que este elemento es casi un cuadrado, pero no del todo, ¿sí? O sea que voy a hacerlo un poquito más bajo, y con base a eso más o menos voy sacando la profundidad, pero estoy construyendo un dibujo isométrico o axonométrico, ¿sí? Entonces no estoy haciéndolo en perspectiva, porque me interesa es mostrar la profundidad de los elementos. Ya el resto es empezar a jugar con las direcciones, ¿sí? Entonces esto es un elemento que sobresale, entonces le sacamos profundidad y veo que ahí vuelve y sale un elemento, entonces este ya sale a la altura, volvemos a sacarle profundidad. Si se están dando cuenta, estoy estimando, no le estoy sacando mucho detalle. Es como un escalonamiento de ese basamento, y creo que aquí ya sale la pilastra, si no estoy mal, ¿sí? Pero lo importante es que se perciba que es un elemento que tiene un basamento de este tipo que va escalonándose hasta generar, digamos, el arranque de esa pilastra, ¿sí? Y aquí ya sale el elemento. Vuelvo, insisto, es un detalle, entonces de pronto aquí lo que me interesa mostrar, me voy a quedar un poquito sin espacio, entonces lo que me interesa mostrar es esta relación con lo que empieza a suceder acá, ¿sí? Que ya va apareciendo como ese portón, que podríamos decir, pues voy a imaginar más o menos con base a la proporción que este viene siendo como ese punto en donde va apareciendo este elemento, ¿sí? Es como que sobresale este elemento de acá, que es el arco que empieza a aparecer aquí. Pero si se están dando cuenta, yo no estoy dibujando lo que estoy observando, porque si yo lo observo, yo no estoy observando esto en isometría al fin y al cabo, sino que ya estoy reconstruyendo a partir de la profundidad o la relación de la profundidad, porque ya la intención de este boceto es otra, es mostrar estos elementos, es mostrar cómo se relaciona esto con la fachada, qué está más adelante y qué está más atrás. Obviamente a esto, vuelvo e insisto, el tema de la textura es clave, profundidad que ustedes le puedan dar, ¿sí? Entonces aquí ya es diferente porque estoy haciendo trazos paralelos. Sin embargo, es un elemento o es un boceto que vale la pena mostrar, porque aquí la intención mía es mostrar esa relación de esa profundidad, ¿sí? Y esos elementos que están más adelante y esos elementos que están más atrás, ¿sí?
Entonces eso me permite es ya otra intención, otro tipo, otra necesidad de representar aquí en este detalle, ¿sí? Que sigue siendo una opción válida también para ustedes, ¿sí? En donde ya no estoy representando tal cual lo que observo, sino que hago una abstracción de lo que estoy observando y utilizo otros recursos de dibujo para poderlo representar, ¿sí? Y ahí, digamos, lo vamos manejando. Ya ustedes aquí pueden empezar a darle un poquito más de detalle, porque acuérdense que esto es una lupa, ¿sí? Entonces ya aquí ya ustedes le pueden ir manejando un poquito que se note más la textura para que empiece a reflejarse, ¿sí? Aquí es importante, clave, el tema de las sombras, ¿sí? Si lo queremos manejar, para que se empiecen como a diferenciar esos elementos que están más atrás, lo que está más en la profundidad. Entonces ustedes ahí lo pueden ir como marcando. Incluso a veces el mismo dedito les puede servir para ir marcando como esa profundidad. Y aquí para que ustedes puedan percibir estos elementos que empiezan a diferenciarse uno de los otros, ¿sí? Y de esta manera también existe esa posibilidad de trabajar este tipo de detalles o este tipo de lupas, en donde no necesariamente es como lo estoy viendo, sino que hago una representación axonométrica de ese elemento con la intención de lo que quiero mostrar, ¿sí? Incluso aquí alcanzo de pronto a mostrar el detalle de la puerta, o sea, ya digamos ustedes van identificando qué alcanzan a representar y qué quieren ir mostrando de ese dibujo. Lo interesante es que acuérdense que esto se empieza a complementar con los otros bocetos, con los otros detalles, entonces empieza a generar es un grupo de bocetos que van dando o van comunicando lo importante del lugar y lo que ustedes quieren representar, al punto incluso de que también pueden involucrar texturas de piso, ¿sí? Donde pueden manejar las diferentes texturas, involucrar esos elementos, ¿sí? Direcciones de unos elementos con otros. Entonces ya se va generando como todo un lenguaje que alcanza a percibirse de todo lo más importante, o sea, capturo la esencia del piso, la esencia de la textura, la esencia, digamos, de esto y lo otro, y se van logrando, digamos, como esos detalles representando de esa manera. Así que este también viene siendo una opción válida para hacer procesos de representación. Muy bien. Lo último que vamos a ver frente a dibujos de detalles, hablaríamos de mobiliario. ¿Qué sucede cuando queremos representar, digamos, algunos elementos de mobiliario? Es válido hacerlo en perspectiva, si quieren, si lo quieren involucrar como parte de un contexto, ¿sí? Como también podemos perfectamente generar un boceto tridimensional, axonométrico, porque aquí ya, digamos, lo que me interesa es mostrar la forma de ese mueble, ¿sí? O sea que lo que ustedes deberían hacer obviamente es observarlo claramente, recorrerlo, ¿sí? O sea, darle la vuelta al elemento, mirar muy bien cómo está ahí representado, cómo está, qué elementos tiene, y lo que van a hacer es una representación tridimensional, o sea, una representación axonométrica, no tiene que ser en perspectiva. ¿Listo? Aquí yo voy a poner este ejemplo de esta matera que es muy común en esta plaza, entonces puede ser un elemento representativo que debería mostrarse porque es un elemento que está alrededor de todo el parque, ¿sí? Y vuelvo, insisto, lo importante es el tema de las proporciones. Si ustedes se dan cuenta aquí la proporción de esto, podríamos hablar de que esto básicamente tiene como la percepción de que esto es un cubo, o sea, la profundidad versus longitud versus alto, podríamos decir que es la relación 1:1, ¿sí? O sea que lo que yo voy a inicialmente hacer es que me voy a basar en un cubo, ¿sí? Para poder, digamos, marcar la proporción de este. Ahora, aquí de una vez aprovecho y la ventaja es que se trabajó un elemento curvo y eso les permite de pronto como de una vez
ver cómo se resuelve en caso tal de que estén en esa situación. Aquí yo voy a marcar como toda la profundidad del cubo porque como estoy hablando de un elemento que al fin y al cabo es cónico, entonces tengo que luego a partir de este cubo generar las formas curvas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Luego voy a dividirlo en esas partes, ¿sí? Entonces yo podría decir que esto está dividido en dos cuerpos, ¿sí? Este primer cuerpo es mucho más bajo, entonces vamos a decir que esta es más o menos la posición en donde lo voy a ubicar, y luego tenemos esta parte alta, ¿sí? Y con base a eso voy sacando los elementos, ¿sí? Aquí lo interesante es que yo puedo a partir de esto sacar, digamos, como el elemento redondo, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué va a suceder aquí? Aquí en esta parte, este es mucho más cerrado, o sea, es un círculo más pequeño, entonces voy a sacar como la forma aquí más pequeña, ese círculo acá, y acá vuelve y se abre un poco más. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es bajar esto aquí para tener más o menos la base, y lo que voy a hacer es ampliarlo un poquito más, ¿sí? Entonces lo voy a sacar un poquito más amplio para que claramente me quede como un círculo un poco más abierto, ¿sí? Entonces tengo, digamos, como esas tres partes o esos tres cuerpos, y ya a partir de ahí pues le voy dando la forma. Perdón, este lo voy a hacer un poquito más abierto porque ahí se ve que es como más gordito, por así decirlo, ¿sí? Y acá ya, digamos, saco la base principal, ¿sí? Por así decirlo, de la forma. Ya lo otro es empezar a meterle un poquito más como los detalles, o sea, yo veo que aquí esto saca como un cordón, pero miren que aquí ya no me concentro mucho en la forma, en la medida, sino que ya con base a la observación ya tengo la base, ya tengo la proporción, el resto ya se lo voy sacando, se lo voy detallando, ¿sí? Bueno, aquí esto lo voy a sacar un poquito más acá, ¿sí? Y yo me doy cuenta que esto aquí es como una base que sale de esta manera, y ya esto sale, digamos, de esta manera, así. Entonces ahí ya le voy involucrando como las texturas, y va saliendo. Aquí ya entonces empiezo a sacar el detalle de estas partes, ¿sí? Ya ahí vamos mirando con base a lo que va saliendo. Yo aquí me doy cuenta que esto aquí genera como un elemento que sobresale. Y si se dan cuenta, no es un tema que tiene que estar muy detallado, ¿sí? Pero que capture la esencia. Es como lo importante del asunto. Lo importante es que capture, digamos, como la esencia del dibujo al fin y al cabo. Y ya aquí le vamos dando pues como esas formas geométricas. Vuelvo, insisto, no le estoy metiendo, pero lo importante es que se capture la esencia como tal, ¿sí? Entonces ahí ya, digamos, falta meterle de pronto, seguramente aquí ya para que se perciba un poquito mejor voy a tener que quitarle esto que fue la base pues como de la construcción que sacamos, ¿sí? Y ahí de esa manera puedo construir este tipo de detalles, no tiene que ser en perspectiva, incluso en algún momento si quieren los pueden trabajar en dos dimensiones, ¿sí? De pronto en algún momento valdría la pena poner una fachadita. La ventaja de la tercera dimensión es que permite al menos que se note un poquito más la profundidad o algunos detalles que solamente se pueden percibir si lo sacamos pues en 3D. Y obviamente meterle un poquito pues como de profundidad, apoyarse como de las sombras
para que esto le ayude pues a darle como un poco de profundidad como tal. Y obviamente pues aquí ya podemos involucrar el tema pues como de la vegetación para que se note que es un elemento. Si se están dando cuenta, a mí no me interesa mucho que quede igualito a la mata que yo estoy poniendo, ¿sí? Capturen, digamos, como lo básico, vuelvo, insisto, la intención, ¿sí? Hay muchas maneras como pueden representar. Aquí yo estoy haciendo algo muy esquemático, de pronto teniendo en cuenta como lo que yo estoy viendo que son como unos elementos que salen con unas hojas, entonces de pronto lo que puedo hacer es representarlo de esta manera, ¿sí? Pongo el elemento y represento las hojas, pero si se dan cuenta, mi intención no es que quede exacta y que quede tal cual, sino que al menos se entienda que es un elemento y que tengo vegetación encima de él. Que quedó exactamente igual, no, pero digamos al menos se captura la esencia del elemento. Aquí me faltó obviamente poner como el elemento de las uvitas, que se perciba que esto viene con un detallito acá, pero se me está viendo exactamente la uva tal cual, no, pero se identifican, digamos, como los elementos básicos que quiero recuperar. Entonces esto viene siendo una alternativa interesante para representar elementos que ya son más pequeños, mobiliario, de pronto un farol, una banca, una matera, algún elemento que seguramente va a ser más sencillo hacer una representación de este tipo. Ahora podemos involucrarlo en un contexto, es válido, de pronto por aquí si se alcanzan a percibir de pronto las texturas, lo podemos hacer, ya eso ustedes lo deciden. A veces vale la pena involucrar los elementos en algo de contexto, o sea, que se le alcance a notar algo pues como una textura en el piso, como para que no pareciera que esto está en el aire, ¿no? Entonces esto a veces, este tipo de cosas ayudan como para que uno no vea pues que esto no está puesto en ningún lado, sino involucrar algo de contexto. O sea, si este elemento está puesto aquí en una matera o en un elemento que se alcanza a ver al fondo, involúcrenle algo de contexto. No tiene que ser algo muy amplio, pero al menos meter ese mueble en un lugar que se alcance a percibir puede ayudar mucho, ¿sí? Recuerden también lo que les había comentado, pueden poner anotaciones, ¿sí? Las anotaciones, la idea es que estén relacionadas al fin y al cabo con lo que ustedes quieren capturar de este mueble o de ese mobiliario, ¿sí? Aquí de pronto lo que yo quiero capturar de este elemento es la forma, la proporción, la textura, ¿sí? O sea, entonces ahí pueden poner anotaciones y observaciones, textos con flechitas, etcétera, cosas que le ayuden como a recuperar la memoria cuando ustedes vuelvan otra vez a este dibujo, ¿sí? Y de esta manera entonces ya tenemos varias herramientas para que ustedes puedan empezar a manejar también sus bocetos, no solo generales, sino también bocetos de detalles o lupas,